Gracias a todos por decir presente en este evento, desayuno, conversatorio, un privilegio que estén aquí con nosotros en la mañana de hoy, que hayan sacado de su valiosa tiempo en su agenda complicada, en estos momentos aún pandémicos. Tenemos un grupo presencial, al cual agradecemos que hayan sacado de su mañana, hoy martes, para estar aquí con nosotros. Tenemos un grupo virtual. Cuando vemos la composición de tanto la parte presencial como virtual, estamos hablando de una representación de básicamente todos los sectores económicos, todas las industrias, algunos clientes de nuestra firma de inteligencia económica, otros son clientes de Agnitud o clientes de ambas empresas, clientes de Microsoft, pero más importante que son amigos. Todos son puertorriqueños, gran mayoría de ellos, sino hermanos que de otros países que viven acá en esta querida isla de Puerto Rico. Y nosotros lo que queríamos era empezar a experimentar. Yo desayuné con Herbert Lewis, el presentador, el anfitrión, a quien agradezco el apoyo que siempre le ha dado primero a mí en lo personal, desde hace ya más de 15 años que nos conocemos, estando en el gobierno, luego fuera de gobierno. Así que Herbert, agradecido siempre por tu amistad y tu confianza y siempre estás para mí y para mi equipo de trabajo. El equipo de Agnitud, que está aquí también, representado por Antonio Salguero, Héctor Rosa y María de Cifontes. El gobierno, representado por Soraya Monzón, representando al secretario Manolo Sidre, a Freddy, a todos los amigos que hay aquí de diversos sectores. La idea era un poco empezar a retomar el tema presencial. Y Herbert me dijo, mira, ya los salones de Microsoft, que los que no han venido aquí están virtuales, vamos a ver si podemos hacer esto cada 3 meses, compartir, hablar. Y qué mejor momento también para la parte que nosotros hacemos desde el punto de vista de inteligencia económica. El economista Chantal Bene y este servidor, cada 3 meses hacemos un webinar para lo que es nuestra cartera de clientes como parte de un servicio que ofrecemos, anclado precisamente en una herramienta de Microsoft, que es la plataforma de intelligeneconomics.com. Y Herbert y yo en un desayuno me dijo, mira, ya nos quitaron las restricciones allí en el salón. Yo llevaba mucho tiempo tratando de venir aquí. Y Herbert me dijo, no puedes ir para Microsoft porque hay todavía restricciones que son globales, básicamente. Y hace como 2 semanas, en un desayuno, hablando de distintas cosas, dijo, mira, vamos a abrir los salones físicamente. Y le dije, mira, yo tengo este evento que siempre hago con mi equipo de trabajo. Y obviamente nosotros hace ya 2 años lanzamos una herramienta conocida como Agnitud de inteligencia artificial. Entonces, en esta conversación de amigos surgió la idea de hacer este evento hoy. Y agradezco nuevamente a todos los que han dicho presente. Como les dije, esto va a ser bien puntual, bien breve. Vamos a mezclar el tema de la economía, de las tendencias económicas, a cargo del economista Chantal Bene. Luego vamos a tener al ingeniero Antonio Salguero, que es el CEO de Agnitud. Y vamos a concluir con el amigo Héctor Rosa, vicepresidente ejecutivo de Agnitud, para todo lo que es la parte de mercadeo y ventas. Vamos a pedirle ahora a nuestro anfitrión, el amigo Herbert Levy, que nos dé unas palabras de bienvenida. Le voy a pedir también a Soraya Monzón, luego de Herbert, que nos dé un saludo. A nombre del secretario Sidre, que se excusó. Estuve con Chiqui Santos, la subsecretaria, igual, así que hay unas noticias igualmente bien interesantes que se harán públicas. Y nosotros trabajamos bien de la mano con el sector privado, con gobierno, en todo lo que sea echar para adelante Puerto Rico. Y Microsoft, en ese rol de buen ciudadano corporativo, pues siempre está aliado con nosotros y con gobierno para echar para adelante Puerto Rico. Así que, Herbert, gracias nuevamente y bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Te hablar con micrófono? No sé si necesita para efectos de grabación. Estamos grabando el evento. Bienvenido, Milagros, por estar aquí. Hola, ¿me escuchan? Siempre te tiro al medio. Bueno, antes que todo, muy buenos días y muchísimas gracias por hacerse presentes hoy. Gracias, Gustavo, por siempre ser creativo, por impulsar ideas, por generar movimiento. Yo creo que Gustavo tiene como un motor constante, o sea, que tiene batería ilimitada, sin recarga, que realmente construye, impacta y genera estos efectos dominó que al final del día producen valor en todo sitio. Estoy feliz de tenerlos aquí hoy y no lo digo como un cliché porque realmente, como decía Gustavo, estuvimos por muchísimos meses, ya más 2 años y tanto, con las oficinas casi cerradas o parcialmente abiertas, por decirlo en el sentido positivo, y hoy en día poderlas abrir para todos ustedes es realmente un placer enorme. Me importa quizá enmarcar este momento en el tiempo, o sea, porque uno habla realmente de la 4ª revolución industrial que tiene esta transformación digital como su eje fundamental. Creo que eso define este momento en el tiempo, pero cuando uno eso lo traduce en términos prácticos,
uno lo que se encuentra es con un entorno de digitalización de todo lo que se pueda reimaginar como digital. Y en ese proceso, yo lo que digo es que al ser una revolución, en diferencia de una evolución que también existe, hay dos vectores que lo definen. Está la velocidad y la pluralidad del cambio. O sea, los cambios se dan muy rápido y afectan a entornos completos. Y la disrupción es constante. Y la disrupción es disrupción de negocios, es disrupción de operaciones. O sea, la tecnología, que es la que habilita, que son estas tecnologías emergentes, como las llamamos, como inteligencia artificial, como blockchains, como el aprovechamiento de la data de una manera analítica, diferente, o sea, cómo abordar todo eso, hoy en día lo tenemos disponible de una manera que está al alcance de nuestras manos. Cuando hablamos de esta cuarta revolución industrial y lo que diferencia este momento en el tiempo de otros, yo siempre traigo la analogía de la segunda revolución industrial, que en realidad fue el advenimiento de la energía eléctrica como un servicio. O sea, en ese momento, hasta ese momento, la diferencia en competitividad, la diferencia en hacerse exitoso en un proyecto determinado dependía de gran forma de la capacidad autónoma de generar energía. Cuando la energía fue consumida como un servicio de Power from the Grid, ya nunca más ese fue un diferencial. Y eso se trasladó hacia otras arenas, la arena de la creatividad, la arena de poder hacer disrupción, la arena de tener más fuerza y más constancia para ejecutar. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Hablamos de la democratización del acceso al cómputo, que el cómputo en definitiva, y mayormente con el apalancamiento de las tecnologías en la nube, lo que permiten es una democratización del acceso al cómputo y por tanto la democratización del acceso a la oportunidad en este momento en el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque primera vez en la historia tenemos las mismas tecnologías al mismo tiempo disponibles y al mismo precio en cualquier lugar del planeta. Eso significa que todos nosotros en esta sala, que 3 jóvenes en Jayuya o en Nahuabo, tienen las mismas posibilidades que cualquier otra persona o entidad en el planeta. Y eso nos permite empoderarnos. Nuestra misión como Microsoft es empoderar a toda persona y organización en el planeta a lograr más. Entonces, dentro de ese marco, y entendiendo que estamos en una revolución y no en una evolución, no hay nadie que tenga el libro del éxito absoluto en la cuarta revolución industrial. No hay nadie que lo tenga. No hay nadie que tenga esa llave que diga, esta llave es el santo grial de este momento en el tiempo. Eso requiere construir en equipo. Eso requiere este tipo de foro. Eso requiere tomar aprendizajes, compartirlos, evolucionar. Eso requiere otras formas de pensamiento. Hablamos del concepto de growth mindset. Probablemente lo escucharon en diferencia del fixed mindset. Les recomiendo un libro de Carol Dweck que se llama Mindset, que no necesariamente aplica solo al universo empresarial, corporativo, sino también a nivel personal. O sea, digo, para entender a nuestros hijos, para entender a nuestro entorno. Si el concepto de fixed mindset, en definitiva, lo que significa es que yo tengo un paradigma que define que todo mi potencial fue determinado en el momento en que nací. Para una persona que tiene ese modelo paradigmático mental, ¿qué significaría fallar? Fallar significaría que se demuestre que la persona is not good enough. Y nadie quiere demostrar que no es good enough. Entonces, como contrapartida al concepto de growth mindset, que no tiene que ver con un growth comercial, o sea, a veces se puede malinterpretar, es un growth que tiene que ver con un proceso físico, neurológico, en el cual cuando entramos en ese camino se agranda la amígdala cerebral y con eso de alguna manera empezamos en un proceso evolutivo de creatividad, de ensayo, de error y evolución. Entonces eso es realmente lo que define este tiempo. En ese marco creo que es muy importante pensar en qué socios tenemos disponibles, porque justamente el crear en equipo es crítico. Y en ese marco, un poco lo que muestra esta filmina es nuestra presencia, por ejemplo, en Puerto Rico, que ya data de más de 30 años. De hecho, no pudimos celebrar en su momento porque justo nos empezó la pandemia y todas las celebraciones, todos esos proyectos se pospusieron y ojalá ahora los podamos poner ya en operación. Entonces tiene que ver con el impacto en educación, el impacto en los ecosistemas y el impacto propio de nuestra compañía por todos estos años en Puerto Rico. ¿Sí?
En ese marco, creo que es bien importante, o sea, es bien importante todo, pero es este renglón del medio que tiene que ver con la creación de clústeres. Nosotros nos definimos como una compañía global. Es un juego de palabras, una compañía global, sí, pero con muchísimo compromiso local. Estos 30 años nos permitieron, por ejemplo, crear ecosistemas de socios de negocio. Tenemos más de 400 socios activos por año. Algunas compañías tienen cientos de personas y otras compañías tienen algunas personas. Pero todo eso determina una economía que se genera, ¿sí?, alrededor de la posibilidad que brinda una compañía de nuestro porte, que tiene un valor hoy en día, que ya lo vieron a nivel mercado, bien significativo, que eso define un poco el potencial de la compañía de cara al futuro. En ese marco y en esa clusterización es, por ejemplo, que se dan, y en esta coyuntura que decía de transformación digital, partnerships no tradicionales. Como decía Gustavo, nosotros nos conocíamos por años, pero nunca habíamos hecho nada juntos. Y en un momento empezamos a compartir y hay un profesional que tiene una compañía muy especializada, bien formado, con gran impacto, sumamente respetado y reconocido en el mercado. Y un poco la irritación positiva que generamos fue, ¿y por qué no abordar la transformación digital también? Y eso pasó hace como unos 5 años aproximadamente, y dando fast forward en el tiempo, Intelligent Economics o inteligencia económica, ha cambiado completamente sus modelos de negocio, ha podido llegar a todos ustedes y a muchos otros con su propuesta de valor gracias a incorporar tecnología disruptiva. Y asimismo, el abrazar, por ejemplo, el valor de Agnitu, que de alguna forma aprovecha el universo de Big Data, de Analytics, de inteligencia artificial para darle valor al universo de retail. Y eso es un journey, o sea, porque es el principio de muchas otras cosas que se vienen constantemente. Entonces, sin más, y una vez más quiero agradecerles enormemente esta oportunidad de conectar en persona, saludando también de manera inclusiva a quienes están remotos, ¿sí? Que aprovechen este momento en el tiempo, que se sumen a este proceso de transformación, que piensen en cómo generar esa disrupción. Hay otro libro que les recomiendo mucho que es Lead from the Future, o sea, que es un modelo de paradigma que permite posicionarse en la disrupción de mi entorno para después poder venir al día de hoy, ¿sí?, y ver qué tengo que hacer hoy para llegar a ese punto y liderar de esa manera, en lugar de liderar desde el presente hacia el futuro, que probablemente es generar una disrupción orgánica básica en mi entorno para seguir creciendo. Esos modelos nuevos requieren colaboración. Entonces, por eso, le digo una vez más, tienen las puertas de nuestra compañía, de Microsoft Caribbean, disponible. Tenemos un grupo bien importante de gente aquí para ayudar. Tienen a nuestros socios de negocio de toda la isla y de otros sitios que están exportando, que están generando riqueza genuina e incorporada para la isla, basado justamente en el apoyo de los programas de desarrollo económico y de su propia pujanza y de su propia creación. Y acá tienen un socio fantástico para seguir construyendo valor, para seguir incorporando ideas, ¿sí?, y crear un camino positivo de transformación de cara al futuro para que esta disrupción de negocio pase aquí en Puerto Rico y ahora. Así que sin más, muchísimas gracias y paso a Zoraida. Sí, buenos días, Soraya. Gracias, Herbert. Un aplauso para Herbert, por favor. Puntualmente quiero que la representante del secretario, Manolo Sidre, nos dé unas pequeñas palabras de un poco la visión económica, porque Chantal va a hablar de cómo fue el primer trimestre del 22, cómo le fue a la economía el 21 y qué se espera para el resto del 22 en una transición donde la tecnología es un componente importante, pero el gobierno tiene un rol de facilitar. Así que bienvenida, Soraya, y gracias por estar aquí. Gracias, Gustavo, y gracias a todos por estar aquí. Para nosotros definitivamente es un placer, ¿verdad?, formar parte de este foro. Definitivamente el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio cree en esta cuarta revolución industrial y estamos dispuestos a trabajar de la mano junto a todos ustedes, trabajar de la mano con organizaciones, con especialistas, con entidades privadas, públicas. Definitivamente el Departamento de Desarrollo Económico cree en la tecnología, cree en esta revolución y cree en las alianzas. Lo que queremos ser es facilitadores, implementar esas proyecciones económicas que los expertos están analizando y están trayendo sobre la mesa y nos reafirma, ¿verdad?, que nuestra estrategia tiene un sentido y es un camino en el cual tenemos que juntos recorrerlo. Así que honrado de estar aquí, muchísimas gracias y quiero aprender con ustedes y trabajar junto a ustedes, definitivamente. Gracias.
Gracias, Soraya, y gracias al departamento. Ahora, pues nada, sin más preámbulo, quiero presentarles a la vicepresidenta de Inteligencia Económica y que ha sido aliada en estos últimos 10 años de este servidor y un poco cuando Herbert hablaba de la transformación que hicimos, bien rápido en el huracán, cuando vino el huracán María, y esto es real y espero que no se me emocione. Yo no sé cambiar bombillas, yo no sé nada de usar plantas ni nada, entonces estábamos técnicamente sin luz y sin taller. Y entonces yo dije, esto hay que poner un candado a la oficina y cada cual se vaya a coger desempleo y se acabó Inteligencia Económica. Empezamos a meter toda la data que habíamos compilado en cerca de ya 17, cerca de 12 años desde que monté la firma y buscando cómo se monetizaba eso. Y ahí lanzamos una herramienta que estaba todavía bien rudimentaria y Herbert me llama y me dice, mira, yo tengo una solución, unas herramientas que podemos, eso que quieras hacer, lo podemos hacer de una manera bien estructurada. Y de ahí nace Intelligent Economics, ya la herramienta digital, donde tenemos más de 7,000 indicadores con análisis, proyecciones, dashboard, inteligencia de negocios. Así que Herbert, nunca voy a dejar de darte las gracias por el apoyo que me diste en un momento crítico en mi vida. Así que Chantal, sin más preámbulo, dinos qué está pasando. ¿Qué ha pasado? ¿Hacia dónde vamos? Bienvenida, la economista Chantal Beno. Un aplauso, por favor. Buenos días a todos. Sí, como cuenta Gustavo, fueron momentos difíciles y teníamos muchos clientes que nos estaban llamando para hacer preguntas como cuánto fue la inflación el mes pasado, cosas bien puntuales. Y yo le decía a Gustavo, mira, nosotros no podemos estar contestando estas llamadas por teléfono. Yo creo que deberíamos de formar o crear una plataforma para que así los clientes también pudieran entrar. Literalmente tener un economista online. Y efectivamente eso ha sido lo que nos ha dado a nosotros, pues, yo creo que todos estos indicadores, todos estos análisis, también los economistas de la firma, así que ahí para que sepan un poquito de mí, yo corro la oficina, estoy ahí con un equipo de economistas, tenemos a Rocky Marrero, Ura Joan, estamos ahí todos los días sacando datos y yo sé que aquí hay personas, clientes que también se comunican con nosotros para pedirnos esos indicadores, así que bien agradecida por estar aquí. Cuando escuchan a Gustavo hablar de datos, eso en verdad soy yo. Así que, dicho eso, les voy a hablar un poco de cómo nos encontramos en la situación económica ahora en Puerto Rico y qué esperar en el 2022. No sé si... Perfecto. Me gusta comenzar con esta gráfica porque siempre hablamos de la relación que tiene Puerto Rico con Estados Unidos a la hora de las situaciones económicas que pasan allá y cómo se reflejan en Puerto Rico. Y también me gusta presentar esta gráfica porque este es el entorno en el que todos los negocios han tenido que operar. Como ven, Puerto Rico se ha desconectado un poco de la situación económica en Estados Unidos. Nosotros comenzamos una recesión económica en el 2006. Como pueden ver aquí, las caídas más graves en el 2009 y 2010. Estos son años fiscales debido a la crisis financiera en Estados Unidos. Todos sabemos lo que ocurrió ahí. Pero vemos que entonces la economía de Estados Unidos mejoró. Y en eso Puerto Rico todavía se mantuvo difícil la situación. Y en realidad, desde el 2006 para acá, no hay un año normal, no hay un año base que nosotros podamos decir. Nosotros le preguntamos a nuestros clientes, ¿cuál es ese año base con el que ustedes se comparan? Y nos dicen, bueno, 2019. Sí, pero antes de eso había ocurrido 2 o 3 cositas. Bueno, 2016. Bueno, pero antes de eso, más o menos para que tengan perspectiva, desde el 2014 nosotros tuvimos degradaciones de los bonos, 2015 el primer impago, 2016, ahí fue cuando entró Promesa y la Junta, 2017 los huracanes, 2018, 2019 verano del 19, 2020 pandemia, COVID, o sea que ha sido bastante atípico la situación de Puerto Rico debido a los diferentes eventos que han ocurrido y este es el entorno en que todas las empresas han tenido que operar. Momentos difíciles, así que en verdad el aplauso es para ustedes por haber aguantado todo esto que ha ocurrido en estos últimos 15 años. Y eso va mayormente atado a las transferencias federales que hemos recibido, que han sido parte de ese crecimiento económico que se ha dado. Así que para enfocarnos entonces más en lo ocurrido en el último año, comenzando el 2020, ya de por sí, este es el índice de actividad económica, esto es un índice que lo presenta el Banco de Desarrollo Económico, sale mensual, se correlaciona bastante con el Producto Nacional Bruto, o sea pero esto sale mensual y yo creo que el mejor indicador que pueden tener para ustedes también comparar sus negocios a cómo se está comparando la economía en general. Esto mide 4 indicadores que son empleo, el consumo de gasolina, consumo de energía eléctrica y las ventas de cemento.
Así que cuando empieza el 2020, vemos en marzo los lockdowns, el impacto que tuvieron. Y desde entonces hemos, ¿verdad?, como mencioné anteriormente, por la llegada de las transferencias federales, hemos tenido esa mejoría que nos ha llevado a niveles pre-pandemia. En los últimos 2 años han llegado a Puerto Rico más de 20,000 millones de dólares en transferencias federales. Y eso ha sido lo que ha mitigado esta caída que hubo aquí y nos ha llevado a niveles previos a la pandemia. Lo tenemos también de manera trimestral para que lo puedan visualizar. Esto por trimestre. Esta caída aquí fue de 8%. Y el crecimiento que ha habido desde Q4 del 2021 hasta ahora ha sido un 11%. O sea que técnicamente ahora mismo la situación de Puerto Rico se encuentra en un momento mejor a lo que se encontraba previo a la pandemia. Y como digo, tampoco usar eso de base porque ustedes mismos pues, reconocen dentro de sus negocios cuál en realidad es ese punto base, si previo a la pandemia estábamos bien o previo a los huracanes. O sea que, pero por lo menos dentro del contexto de los últimos 2 años, así es como se ha operado la situación económica en Puerto Rico. Puntualmente rápido, Chantal, disculpa que te interrumpa. El reto que hay aquí es, y hablaba con Freddy ahorita, cuando se acabe el funding federal, ¿cómo se va a comportar esto? O sea, un poco esto es para darle un contexto, ¿no? Y los debates con Chantal en la oficina, debates desde el punto de vista de poder proveer análisis es, ¿cuándo se acaba lo anormal o lo no típico? ¿Y cuál va a ser ese regreso a un mundo normal? Porque claramente lo que hemos vivido son 20,000 millones en fondos de COVID y 17,000 millones de fondos de María, de todo lo que fue feo. Así que digamos 34,000 millones, más o menos, give and take, que haya dado una liquidez artificial al sistema. Pero ya se habla de un posible crash landing, que es cuando la Reserva va a subir tasas, todos estos eventos globales pueden provocar una recesión, que ahorita Chantal lo va a retomar. Así que simplemente para que tengan eso de base, porque esta discusión va a continuar de cómo evoluciona Puerto Rico en el próximo trimestre, que es el que vamos a entrar ahora a dar un poquito de visibilidad, y cómo será esto en lo que queda del año, donde entendemos que debe haber un crecimiento bien mínimo, pero el 23 ahí es que hay un poco de incertidumbre. Sí, como dice Gustavo, y por eso fue que traje la gráfica anterior, porque lo vamos a discutir al final, pero los aires que se está hablando de una recesión económica en Estados Unidos, ¿cómo impactan a Puerto Rico? Y eso es lo que vamos a estar hablando en los últimos slides, porque es importante también situar en dónde estamos ahora. Así que, ¿verdad? Como dice Gustavo, esto no es estático, sí vemos una mejoría, pero ¿qué es lo que va a pasar en el resto del 2022 y más importante 2023? ¿Y cómo usted correlaciona la data de su negocio, cómo cada empresa que está aquí o virtualmente se mira en este espejo? Y cómo, en el caso, disculpa Freddy que te coja de ejemplo, como una multinacional con un footprint grande aquí de retail es un espejo de esto, como Island Finance que está aquí, como el grupo de Retail Group, o sea, todas las empresas, Coca-Cola que está aquí presente, digo, todas las marcas que están acá, cómo nos miramos ahí y cómo vamos viendo cómo eso se evoluciona y cómo me impacta el negocio y cómo hago estrategias para evitar que el cliff lo empuje hacia abajo. Y esto ha tenido un impacto en todos los indicadores y en todos los diferentes sectores. Voy a hablar de lo que es empleo y el consumidor y los precios. Así que ya dándole contexto de dónde es que se encuentra la situación económica, aquí estamos viendo la situación de empleo. Yo no sé, ¿verdad? Cada cual sabe cómo se encuentra el mercado laboral. Hay escasez de empleados, si se encuentran en una situación más difícil para poder reclutar. El impacto que eso ha tenido, y es porque ahora mismo los datos de empleo nos reflejan que nosotros estamos en una posición mejor que noviembre del 2014. Esta es ahora mismo la situación mejor de empleos en Puerto Rico. Para lo que fue enero del 2022, 899,000 empleados. En lo que esto es una de las maneras en que se mide, el total de empleo anda por los 930,000 empleados y no habíamos visto números así de altos, como mencioné, desde el 2014. Y todas las industrias se han visto en una mejor situación que previo a la pandemia. Solamente informática, que vemos aquí que está por encima de la pandemia, pero por encima del año pasado, pero no previo a la pandemia, igual educación y salud, que se vieron altamente afectadas con el golpe de los lockdowns y todo lo que sabemos. Y no solamente el empleo, pero también el salario. Aquí no tenemos los datos para el 2019, pero entre el 2019 y el 2020 hubo un aumento de casi 5% en el salario promedio, y en lo que va del 2020 al 2021 un aumento de 3%.
Nosotros habíamos estimado un 3% y me atrevo a decir que lo que va a ser para el 2021-2022, viendo que también hubo un aumento en el salario mínimo, sabiendo que también hay el reto de poder encontrar empleados, pues eso probablemente esté en un 3, 4, 5% para el cambio entre el 2021 y 2022. Y nosotros en la oficina también hicimos un análisis de, ¿verdad?, cuál es ese empleado que está llegando, porque, ¿verdad?, no se puede tampoco solamente dejar en decir, bueno, pues hay más empleo. Encontramos que más plazas pasaron de ser part-time a ser full-time, personas que están reteniendo su empleo por más horas al día. Trabajo a tiempo completo aumentó considerablemente. Vemos que más personas salieron del mercado laboral porque se retiraron y más personas jóvenes entraron al mercado laboral. Así que si ustedes están teniendo personas nuevas empleadas, probablemente sean personas jóvenes. Y lo que hemos visto es que también salieron de universidades de preparación educativa para poder entrar al mercado laboral, así que pueden que tengan personas jóvenes sin un background educativo para entrar al mercado laboral. Eso es un problema. Sí, que eso es otro tema, pero por lo menos dándole una perspectiva de cómo se encuentra el mercado laboral. Así que hablamos del empleo. ¿Quién es esa persona que están empleando? Ahora hablando de la situación que a todo el mundo le preocupa, que es el alza en los precios, que es la inflación. Y vimos, cuando dio el lockdown, la caída en precios en muchos de los sectores, y aquí en Puerto Rico estábamos en terreno negativo. Deflación. Estábamos en una deflación, había disminución en precios en muchos de los sectores. Empieza a llegar todo ese dinero federal, empieza a tener las personas más liquidez. Llegaron 3 cheques diferentes para los individuos, sabemos el Pandemic Unemployment Assistance, la expansión de los beneficios de desempleo, eso tuvo un impacto significativo en los bolsillos de muchos consumidores. Voy a explicar un poco más adelante qué fue lo que esos consumidores hicieron con el dinero. Nosotros realizamos una encuesta aquí con la ayuda del equipo de Milagros Cabrera de Retail Group para poder saber qué era lo que estaba haciendo las personas con ese dinero. Y lo que hemos visto en cuanto a los precios es esta inflación. Y esto está impactando ahora a todos los consumidores. En Estados Unidos va por 8.5% el alza en precios. En Puerto Rico estamos en un 4.7%. Y va a llegar a 10. Se habla que vamos a ver una inflación posiblemente histórica. De hecho, esto no ha ocurrido en 40 años. Así que se ha hablado de inflación de 10%, lo cual es atípico y puede que llegue en el verano. Y eso más adelante podemos, si nos da tiempo, pero esto va a ser un reto grande. Y no se ve, esto comenzó desde antes del conflicto de Ucrania y Rusia, o sea que sabemos que esto va a ser algo que va a continuar. La situación está agravando la cadena de distribución. O sea que eso se va a ver reflejado en todos los precios de todos los commodities. Así que cuando entramos entonces por categoría, en lo que es Estados Unidos, lo que está matando son los precios en el petróleo. Eso está a 32% por encima, los costos de energía en Estados Unidos y alimentos. 8.8% en el costo de alimentos. Aquí en Puerto Rico vemos alimentos con un aumento en 7.5%, alimentos en general, alimentos consumidos en el hogar 7.9 y alimentos consumidos fuera del hogar 6.8. Si nosotros entramos en detalles por categoría, que si carne aumentó 12%, marisco 9%, todo eso se ve reflejado y puede que sea centavería, pero aún así centavería producto por producto hace una diferencia y yo estoy segura que aquí todo el mundo cuando ha ido a hacer la compra lo ha visto a la hora de pagar. Y ropa ha sido el único que ha tenido una inflación menos de 1%, transportación 8.7%, alojamiento fuera del hogar, todo lo que es alquiler a corto plazo ha tenido también un aumento significativo. Y por lo menos aquí, en cuanto a la inflación, que sé que es uno de los temas que muchos de nuestros clientes nos llaman con la preocupación, a corto plazo no vemos que esté bajando, o por lo menos no vemos un cambio significativo. A corto plazo, una mejoría. En Estados Unidos se va a agravar la situación. Joe Biden ya mencionó en un momento que puede que haya escasez de comida en algunos de los sectores en Estados Unidos, aquellos mayormente en el oeste que dependen de tráfico de China y Rusia para poder, o sea, de esa región para poder abastecer sus góndolas, pero ¿verdad? Aquí entonces habría que ver cómo nosotros nos acoplamos, cómo los negocios se acoplan y nosotros como consumidores nos acoplamos a esta alza en precio. Hay un tema puntual, el tema de la comida. Cuando Chantal hablaba de inflación, la inflación de comida está entre un 18 y un 22%. Entonces, de cara al verano, cuando salga el pan adicional que se inyectó,
vamos a tener una comida bien alta y un segmento de la población que va a perder dinero para poder comer. Así que es una preocupación bien personal que yo tengo, aunque no tengo tarjeta del PAN y no tengo problema con que la use, pero va a haber un tema de que 50% de la población va a haber un efecto real. Y todo el tema del ecosistema de importadores, supermercados y distribuidores. Freddy, ahorita si quieren nos das un comentario en ese respecto, pero nada, creo que donde mayor reto va a haber es el tema de la comida y claramente el tema de los combustibles. Pero continuemos para ir redondeando que el tiempo aquí apremia. Sí, y como les dije, ya tenemos una perspectiva de quiénes son esos empleados, tenemos una perspectiva de los precios y ahora de los consumidores. Nosotros realizamos una encuesta mensualmente con el equipo de Milagros Cabrera de Retail Group, en donde nosotros encuestamos a más de 500 personas alrededor de toda la isla para saber cuáles son sus preocupaciones y cómo se sienten sobre la economía, sobre sus finanzas y sobre el empleo ahora y a corto plazo, en los próximos 3 meses. ¿Por qué? Porque queremos saber si están también dispuestos a gastar durante ese periodo, para saber, ok, yo tengo dinero, ¿qué voy a hacer con él? Nosotros les preguntamos cuando llegaron, por ejemplo, las diferentes ayudas, nosotros preguntamos qué ustedes hicieron con esos cheques que llegaron y la contestación número 1 era saldar deuda. Y la segunda, ahorrar. O sea, que reconocemos la cantidad de efectivo y de dinero que hay en la isla por eso mismo, porque las personas saldaron deuda. Y nosotros, este índice se lee de que para el mes de marzo, el 50.7% de las personas que fueron encuestadas se sentían bien en consumir ahora y en los próximos 3 meses. Desde que nosotros comenzamos la encuesta, ese número estaba en 60% y ha ido bajando. Y en lo que fue en el mes de febrero y en el mes de marzo, es la primera vez que lo vemos cerca del 50%. O sea que, en resumen, los consumidores se están preocupando para hacer gastos a corto y ahora y a largo plazo en los próximos 3 meses. Y cuando les preguntamos cuáles son las preocupaciones, la economía, el aumento en luz y agua y aumento en precios. O sea, que ese consumidor está educado en la situación que está ocurriendo, está consciente y está haciendo las compras a raíz de eso. Antes, cuando empezamos a leer, era el COVID-19 la preocupación número 1. Ya crimen y criminalidad. Y agradezco a Milagro que hablando de Alianza, llevamos ya desde febrero, haciendo esta encuesta, gracias Milagro a ti. Febrero del 2021, sí. Hablando de las alianzas, y claramente esto no existía en Puerto Rico. O sea, no hay un índice de confianza del consumidor como lo hace el índice de la Universidad de Michigan. Así que esto es lo de nuestra perspectiva, con mucha humildad, lo más cercano a un índice que mide la salud o el optimismo del consumidor y por ende de la economía. Así que estamos evolucionándolo y está todo un Power BI bien bonito como parte de las herramientas de... Y aquellos que les interese se pueden comunicar con nosotros porque nosotros tenemos también información más precisa. Por ejemplo, hombres se mantienen más positivos que mujeres, obvio. Y el área oeste de la isla siempre está más dispuesta a gastar dinero. Más del 60% se siente cómodo en hacer compras. Yo no sé si son las playas, el holgorio del área oeste, pero siempre está sobre el 60%, el área metropolitana no pasa el 50%. El 40% es usualmente promedio de personas positivas en consumir a corto plazo o en los próximos 3 meses. Muy bien. Debe ser la caída del sol en el área oeste. Dicho eso, entonces ya por lo menos le dimos la perspectiva económica, le dimos la perspectiva de quién es ese empleado que se encuentra en la calle ahora mismo, un empleado más joven, exigiendo un aumento salarial, es un mercado que está con el desempleo más bajo en los últimos años, ese consumidor que está educado en la situación económica del país, que está preocupado en el alza de los precios, que también los vimos. Así que, ¿qué esperar en el 2022? En lo que queda del 2022. Inflación va a continuar siendo la preocupación de todos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y más con el conflicto bélico que continúa, no se ve que a corto plazo haya una mejoría o un acuerdo de paz ni nada. El gobierno de Estados Unidos, incluyendo ya el conflicto bélico, entendía que iba a cerrar el año en 3.7%. Nosotros entendemos que eso probablemente sea más alto, probablemente sea sobre un 5%, pero por lo menos dejándoles saber qué es lo que ellos esperan. Porque acuérdense que ya cuando empecemos a estar más cerca de los meses donde hubo esos aumentos significativos que fueron septiembre, octubre, noviembre del año pasado, pues se supone que no hayan ya esos aumentos de 4 o 5%, porque ya los hubo, pero como no sabemos, porque todavía la situación en Estados Unidos está difícil, pues eso es lo que podemos esperar para inflación. El Fed
dijo que iba a aumentar las tasas de interés. El Fed ha estado tratando de salirse del impacto que tuvo en el mercado luego del 2008. Bien breve, en el 2008, cuando hubo la crisis económica, el Fed entró con trillones de dólares para poder mitigar la caída que hubo y desde entonces ha ido comprando activos del mercado que ha hecho que tenga una presencia fuerte en los últimos 10 años. Y por eso nosotros vemos un mercado que ha ido bien fuerte en la última década. Pero ahora dijo, no, la inflación está por las nubes, tengo que empezar a subir tasas de interés y tengo que empezar a salirme de mi impacto que tengo en el mercado. Si hace eso, puede que haya... Ellos están buscando ese soft landing de poder, ¿verdad?, tranquilizar la situación a que no sea de un día a otro que explote. Pero si empiezan a subir tasas de interés de manera agresiva y empiezan a salirse del mercado botando los activos que tienen, pues eso va a ser fuerte a corto plazo y eso sí puede dar en una recesión económica. Y la escasez de inventario, que eso no tiene que ver directamente con Estados Unidos, eso es algo global, eso lo hemos discutido por nuestra situación globalizada económica. Si explota un conflicto donde sea, probablemente nos vamos a ver aquí nosotros afectados en algunos de los productos, que es lo que estamos viendo. Y aquí en Puerto Rico, temas importantes que se están discutiendo, la reestructuración de la deuda de energía eléctrica, la reforma laboral, la reforma contributiva, el Child Tax Credit y el Earned Income Tax Credit, que eso hace que también haya más dinero en la calle, y el fin de la expansión del PAN, que fue lo que mencionó Gustavo, que eso va a tener un impacto en lo que va a ser alimentos y en aquellos consumidores que pues tienen escasez de dinero a lo mejor al momento y eso pues puede que afecte la manera en que va a consumir. Nosotros reconocemos que hay dinero en la calle y que hay una cantidad significativa depositada en los bancos, que eso va a tener un impacto, además de que nosotros también estamos esperando la cantidad de dinero federal que se supone que llegue para que pueda entonces darse todos los diferentes proyectos de construcción que se supone que ocurran y eso va a tener un efecto multiplicador. Ahora, nosotros también preveemos que a final de este año, chances are que en los midterm elections ganen los republicanos. ¿Que eso puede ocurrir? Puede que eso también nos cierre un poco la llave en el dinero que vaya a llegar. O sea que hay muchas variables ahora mismo que están para el resto del año un poco, todavía estamos suponiéndolas, pero por lo menos en cuanto al dinero federal que va a llegar, que ese sí ya se asignó y se supone que empiece a entrar, pues eso sí va a mantener un poco de crecimiento económico por lo que queda del año, pero como ya vieron, pues el impacto de la inflación y todo eso va a ser algo que ustedes en sus negocios pues tienen que tomar en consideración. Yo creo que muy bien. Con eso, si hay dudas, no sé cómo... Al final cogemos la Al final, sí. ok. Pues gracias, gente. Un aplauso. Ahora está el ingeniero Salguero. Al final vamos a dar un poquito las proyecciones del segundo trimestre del año, pero para agilizar el tiempo en la agenda, rapidito, Antonio, a manera de transición. Parte de la narrativa que nosotros hemos estado promoviendo a nivel de, como firma consultora, es que abrazar el pasado no es la solución. O sea, yo he planteado en columnas, en mis distintos foros, que el pasado que dejamos previo a la pandemia ya no existe. O sea, la humanidad, el mundo, la comunidad norteamericana, la economía de Puerto Rico, que dejamos en marzo 15 del 2020, no existe. Por ende, nosotros querer correr nuestros negocios con los mismos paradigmas, las mismas visiones estratégicas, las mismas visiones de negocio, es llevarnos a fracaso. En ese sentido, nosotros hicimos una alianza estratégica con una firma conocida como Agnitud, que lleva ya 2 años en el mercado, que busca implementar soluciones digitales, cómo ayudamos a las empresas a emigrar a un nuevo mundo tecnológico, abrazando la inteligencia artificial, que la gente la ve como que esto es inaccesible. Pues mire, no es accesible y se han construido estrategias y diversas soluciones. Y en ese sentido, le quiero pedir ahora al ingeniero Salguero, que es el CEO de Agnitud, que nos plantee cómo ellos han ayudado en América Latina. Antonio es venezolano, reside en Colombia, pero está aquí en Puerto Rico mucha parte del tiempo, con su equipo de trabajo, con Héctor Rosa y con todo el equipo que está trabajando en este proyecto. Tenemos una alianza con el grupo de Retail Group, que estamos trabajando en unos proyectos, y ya estamos trabajando con Coca-Cola, Frito-Lay y una serie de empresas, Kellogg's, en Puerto Rico, para ayudarlos a ese salto tecnológico. Así que bienvenido, Antonio, a tu patria adoptiva, Puerto Rico, y el foro es tuyo. Gracias, gracias. Saludos. Gracias. Préstame esto que yo lo voy pasando. Okay.
Bueno, gracias Herbert, gracias Microsoft, gracias Gustavo y gracias a ustedes por estar aquí. Vamos a hacer una exposición, digamos, para ver cómo nosotros vemos eso del camino a la transformación digital y qué herramientas ustedes pueden llevarse de aquí para expandir, digamos, esas ideas y cómo ustedes están pensando transformar su negocio. ¿Okay? Yo quiero empezar mi exposición haciéndoles una pregunta, digamos, con respecto a cómo se ve la inteligencia artificial o la transformación digital, no desde la perspectiva de reducir costos o de mejorar eficiencia, sino, digamos, yo quisiera empezar la presentación preguntando qué podemos hacer hoy en la era de inteligencia artificial que no era posible hacer antes. Yo creo que esa es una pregunta más interesante porque cuando la gente se acerca a nosotros, yo quiero inteligencia artificial para reducir la nómina, para reducir... Puede hacerse, pero digamos cuando enfocamos la pregunta a que quiero reducir costos y ganar eficiencia, nos estamos perdiendo un gran parte del espectro de pensamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es posible hacer hoy que no era posible hacer antes? Esa yo creo que es una pregunta mucho mejor. ¿Ok? Entonces, bueno, lo primero que nosotros podemos hacer si nos apalancamos a la tecnología es entender mejor a los clientes. Definitivamente. Una de las grandes ganancias que si tú haces tu transformación digital, definitivamente entiendes mejor a los clientes. Pero ¿cómo se come o cómo se explica este concepto? ¿Ok? ¿Qué hacer para entender mejor al cliente? Nosotros o las empresas que entienden hoy mejor al cliente es porque aprenden de todas las interacciones que hacen con los clientes. Ustedes y todas las empresas están full de data, interactúan con el cliente 1, 2, 3, 5, 7 veces al mes, 30 veces al mes, pero es una data que no la usamos, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros aprendemos a utilizar aprendemos de esas interacciones que hacemos con los clientes? Bueno, la inteligencia artificial y esta nueva era nos permite hacer algo súper interesante, que es predecir. ¿Ok? Eso es algo que no se podía hacer antes, era muy complicado hacer antes. Hoy, si nos apalancamos en la tecnología, tenemos un gran poder y ese poder se llama poder predecir, ¿ok? Entonces, vamos a de alguna manera hablarle de unos ejemplos. Vamos a hablar de e-commerce, por poner algún sector, pero podemos llamar aquí cualquier sector y lo podemos discutir un poquito después. A ver, cuando nosotros hablamos de e-commerce y de toda esa transformación que sufrió el sector e-commerce y sobre todo en los tiempos de pandemia, nosotros de alguna manera los e-commerce evolucionaron muchísimo y pasamos, y su logística evolucionó muchísimo de almacenes manuales, donde todo era manual, a tomar pedidos manuales, y de alguna manera, bueno, hemos pasado a bodegas automáticas y robotizadas y todo lo demás. ¿Eso qué nos permitió en el sector e-commerce? Nos permitió, digamos, mejorar los tiempos de despacho, quizás tener menos gente, más automatización, optimizar el espacio y eficiencia en costes. Entonces, pero aquí surge una gran pregunta. Esa inversión que nosotros hicimos en transformar nuestros almacenes de algo que era manual a algo automatizado, de alguna manera bajó el out of stock, o cuánto se incrementaron las ventas. Cuando nosotros hacemos estas preguntas, no nos las saben responder la mayoría de las empresas. Sí. A ver, lo que quiero decir aquí es que está muy bien automatizar, está muy bien optimizar los tiempos de despachos, ganar eficiencias, pero realmente cambiaste en algo la experiencia del cliente. Tu cliente está más satisfecho con lo que tú estás haciendo, o cuánto se te incrementaron las ventas y cuánto invertiste, ¿no? Entonces, es el panorama completo. No solamente es invertir en automatizar, en reducir eficiencias y costos, sino aprender de las interacciones que hago con el cliente. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que automatiza y lleva sus procesos, pero en una encuesta que hizo McKinsey & Company, todo el supply chain, toda la cadena de suministro, hoy se planea en hojas de cálculo.
¿Ok? Y eso es así desde 1985, cuando salió Microsoft Excel, que es una de las mejores herramientas que hay. Pero en esta era, hoy estamos planeando, ¿sí? Hoy estamos planeando toda nuestra cadena de suministros como lo hacíamos en 1985, ¿sí? Haciendo promedios móviles de los últimos 3 meses, promedios móviles de los últimos 6 meses. Dime cuánto es, cuánto me está pidiendo el jefe que crezca, entonces saca el promedio móvil de los últimos 3 meses y ponle, si la inflación es 10, el jefe me va a pedir que esté por encima de la inflación, ponle 10,2. Y eso es lo que están haciendo la mayoría de las empresas. ¿Ok? ¿Por qué hoy estamos usando lo mismo que usábamos desde 1985? Es una pregunta que nosotros le hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Si hay herramientas que hoy te permiten predecir, y si nosotros manejamos muy bien la data, para cerrar este primer punto, si nosotros analizamos los datos, se puede conocer y predecir la próxima compra de los clientes incluso antes de que ellos lo sepan. Y esto no es de alguna manera cliché ni nada por el estilo. Esto lo usan. Alibaba es uno de los mogules más importantes y otras empresas muy grandes de consumo masivo que esto es lo que hacen, ¿sí? Y tienen algoritmos patentados, muchos tienen algoritmos patentados y su cadena de suministro no la planean en función de los promedios móviles de los últimos 3 meses o de los 6 meses, sino que tienen algoritmos, ¿ok?, que mueven toda su cadena de suministro y inclusive el algoritmo puede lanzar aprovisionamiento en la cadena logística sin ni siquiera el pedido exista todavía, sino que ellos están prediciendo, ¿ok?, con una exactitud del más de 83% todo lo que va a pasar. Entonces eso hace un diferenciador muy grande. Entonces esto, Antonio, que tú dices de poder predecir incluso antes que los clientes lo sepan, esto es tecnología extraterrestre que solo lo saben los grandes volúmenes tecnológicos. No, eso lo sabemos hacer nosotros, eso lo sabe hacer mucha gente. Eso está apalancado en todas las tecnologías que podemos hacer en Machine Learning con Microsoft Azure y así, lo hacemos así. O sea, y es sentarnos en una mesa y usted va a tener pronósticos por lo menos 50% más precisos de lo que hoy hace. Entonces, ese primer punto, ¿qué puede hacer usted antes de la inteligencia artificial hoy que no existía antes? ¿Qué puede hacer usted? Y una de las primeras cosas definitivamente es predecir. ¿Ok? Otra cosa que usted puede hacer que no era posible antes tampoco es ofrecer una experiencia diferente. ¿Ok? ¿Qué es eso de ofrecer una experiencia diferente? Bueno, cuando yo hablo de ofrecer una experiencia diferente, básicamente estoy hablando de ofrecer experiencias donde el costo subyacente no sea lo más importante. ¿Y para qué? Ya voy a explicar esto un poquito más. Para aumentar sus ventas y la satisfacción, por supuesto, de cliente. Para poner esto en contexto, a ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto paga usted mensual por Netflix? La gente no sabe. No tienen ni idea. No saben. Ahora aumentó, así que quizás sepan. Pero la gente no sabe. Si yo te pregunto, ¿cuánto fue el costo de tu última carrera, no sé cómo dicen acá, en Uber? Bueno, no sé, yo cuando lo veo tengo ahí un estimado, pero yo ni sé. O sea, al final yo me muevo y bueno, me llega un email con cuánto, pero eso ni lo veo, ¿ok? O en Spotify, ¿cuánto pagan por Spotify mensualmente? No sé, $15, $8, $20, no sé, puede ser 40 y ni lo saben, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Starbucks, ¿qué pasa con Starbucks? Starbucks no es un negocio de café, todos sabemos que Starbucks es un negocio de tecnología, ¿sí? De sumamente de tecnología. Entonces, la experiencia es tan buena y habilitada por inteligencia artificial que usted le permite olvidarse del costo subyacente. No le importa, la experiencia es buena, estoy contento, estoy feliz, me siento tecnológico, me siento chévere y no importa. ¿Ok? Pero ojo, ¿esto es reservado a este tipo de empresas? No es reservado a este tipo de empresas. Hoy estamos viendo, por ejemplo,
experiencias de compra sin pagar. O sea, sin pagar, no, perdón. Sin ir a una caja registradora para pagar. Simplemente habilitado por inteligencia artificial, podemos ir hasta un sitio, cogemos las cosas, salimos, ponemos el aplicativo y ya, y todo está listo. ¿Y qué sucede cuando esa experiencia es así? La gente compra el 50% más de lo que iba a comprar. Porque la sensación de ir a agarrar, ¿sí? Y agarrar y no tener luego el dolor de pasar la tarjeta, ¿sí? Te lleva a consumir mucho más. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos crear una experiencia diferente. Esto no era posible antes de la inteligencia artificial y de todas las tecnologías. Entonces, repasando un poquito, podemos ofrecer experiencias diferentes y el primer punto es podemos predecir. ¿Ok? Entonces, seguimos. El tercer, y para cerrar este punto, perdón, hay que ir más allá de simplemente pensar en utilizar estas tecnologías para reducir los costos, sino para pensar en cómo yo puedo enriquecer las experiencias de los clientes. Eso es definitivamente el mejor approach que nosotros tenemos que hacer cuando pensamos en cómo utilizar estas tecnologías. ¿Ok? Y la tercera idea que les traigo es crear nuevas oportunidades. ¿Y qué será eso de crear nuevas oportunidades? Bueno, sencillo. Convertir la data en conocimiento. ¿Para qué? Para crear nuevas oportunidades. ¿Sí? ¿Cómo se come esta idea? Bueno, fíjense. Uber Eats está creando restaurantes que no existían. En los últimos 2 años se han creado más de 7,000 restaurantes que no existían. ¿Pero cómo es eso que no existían? Bueno, Uber Eats se dio cuenta, por ponerle un ejemplo, que en la zona de Guaynabo hay mucha gente que se pone a buscar comida Tex-Mex. O arepa. O arepa, ¿sí? Comida Tex-Mex o arepa. Y resulta que no hay restaurantes que hagan en Guaynabo comida Tex-Mex, ¿sí? O restaurantes que hagan arepas. Pero bueno, resulta que mensualmente se están buscando, hay gente que busca 1,500 veces, están buscando un restaurante Tex-Mex y no existe. Entonces, ¿qué hace Uber Eats? Le dice, no sé, usted, Héctor Rosso, ¿usted sabe hacer comida Tex-Mex? Sí, abra su restaurante. ¿Dónde? En la cocina de su casa. ¿Sí? Abra su restaurante en la cocina de su casa y usted ahora es restaurante Tex-Mex. Entonces, ni siquiera tienes la necesidad de una fisicalidad. Son cocinas fantasmas que suceden alrededor del mundo y ahora el señor Héctor Rosso tiene una fuente de ingresos, ¿ok? Y yo, como soy Uber Eats, gano por cada plato que él venda y tengo el portafolio más completo de soluciones para llevar al mercado. Entonces, es una manera diferente de pensar y esto es todo habilitado, digamos, por la tecnología, ¿sí? Entonces, es un ejemplo, ¿sí? Hay muchos en el sector retail, en todos. Entonces, es hora de invertir, definitivamente es hora de invertir en aumentar las capacidades digitales. Okay, con esas 3 ideas que yo les traigo para ir redondeando el tema de mi presentación, lo que les quiero decir es que muchas empresas hablan de innovación, ¿ok? Pero tú vas a muchas empresas y revisas sus programas de innovación y las empresas te hablan, bueno, estoy innovando para reducir el tiempo de procesamiento de 8 a 10, para mejorar mis tiempos de despacho. Y eso está bien. Pero piense, ¿sí?, que hay otras empresas que están utilizando la tecnología, pero para mejorar la experiencia del cliente. Y eso es una idea mucho más poderosa. ¿Ok? Entonces, si usted evalúa su negocio, y ahí le dejo algunas pistas, si usted evalúa su negocio y usted está haciendo algunas iniciativas en inteligencia artificial o en aplicaciones on demand, ¿sí? Se está flexibilizando y está haciendo aplicaciones on demand, o está haciendo algún análisis por machine learning, o está metido en algo de blockchain, o está metido en algo, o está analizando por data analytics, o está pensando en real time, se puede decir que usted está empezando a innovar y empezar su camino de transformación digital. Si dentro de lo que usted está haciendo no están alguna de esas 6 palabras que yo les pongo ahí, es sumamente complicado presentarse como una empresa innovadora. ¿Sí? Hoy por hoy es
extremadamente complicado presentarse como una experiencia, como una empresa innovadora si usted no está mordiendo, ¿sí?, alguna de esas palabras que están allí hoy. Hay muchas cosas y no quiero extenderme, pero en blockchain están pasando cosas impresionantes. O sea, la experiencia y cómo va a cambiar metaverso y todas esas cosas, lo podemos ver si hay chance en un tiempo de preguntas y respuestas, pero cómo las experiencias están cambiando, digamos, es fascinante. Entonces, recordemos 3 ideas. ¿Qué puedo hacer hoy con inteligencia artificial que no puedo decir antes? ¿Cuál era la primera? ¿Quién me dice la primera? A ver, no todos, ¿sí? No se peleen tampoco. La primera era predecir, ¿sí? La primera idea es predecir. La segunda idea de qué puedo hacer con inteligencia artificial, ¿quién me la recuerda? A ver, alguien por ahí la anotó. Yo he visto varias gente anotando por ahí. ¿Sí? ¿Sí? Mejorar la experiencia del cliente, ¿ok? El caso de Netflix, el caso, experiencias del cliente donde el costo subyacente no sea lo más importante, ¿ok? Y la tercera idea que les traje, o sea, hoy a la mesa, es crear nuevas oportunidades, ¿ok? Entonces, bueno, con esta lámina espero que se lleven esas ideas, vean, analicen su negocio. Si su negocio está mordiendo alguna de estas cosas que están aquí, se puede empezar ese camino de transformación digital. Y desde Agnitud nos especializamos precisamente en esas 6 palabras que están ahí. Podemos ayudarlo a que su camino comience. Muchas gracias y espero que esto les haya dejado algo de valor. Excelente, Antonio, y yo creo que redondeando lo que Antonio dice, que completamente de acuerdo, es que cualquier empresa en Puerto Rico puede abrazar esto. Yo creo que el mensaje, y Herbert, no sé si quieres abonar rapidito a transición a Héctor, porque... La realidad es que, un poco lo que vieron desde el comienzo de las sesiones, que todo tiene un hilo conductor. O sea, yo cuando abrió Gustavo, después yo lo llevé quizá a otro nivel, quizá parecía todo muy teórico, muy de alto nivel, pero ese era el propósito, o sea, que pasar de conceptos generales que parecen abstractos a temas muy prácticos. Y esto es práctico y esto está pasando aquí en Puerto Rico. Entonces, uno a veces, cuando pasan estos procesos de aceleración, como decía, de resultados con un modelo tipo, o sea, que se puede marcar entre una revolución, uno empieza a tener esos parálisis by análisis, ¿no? O sea, de cómo yo me como todo esto, cómo puedo abordar este asunto. Por eso traíamos el aspecto clave de que esto requiere colaboración, esto requiere trabajo en equipo, o sea, los límites, las fronteras en lo que es mi compañía, mi socio de negocios, un player internacional que puede sumarse a ayudarnos en esta transición, el tema de la educación, del awareness, o sea, eso lo que hace normalmente es baja los niveles de estrés, transforma esa incertidumbre, esa preocupación en un camino práctico, racional, de llevar con un propósito claro las cosas hacia un resultado. Y eso es lo que creo que se está viendo aquí, ¿no? O sea, creo que era el flow que esperábamos. Espero que lo estén también recibiendo así y ojalá tengan un montón de preguntas, inquietudes para después poder aclarar y sobre todo poder proyectar para adelante, ¿no? Así que excelente, gracias. Herbert. Nosotros lanzamos Agnitud cumplimos ahora 2 años en abril y hemos estado desarrollando el concepto de la mano en alianza con Inteligencia Económica. Nosotros ponemos toda la parte macroeconómica digitalizada con toda la parte de Business Intelligence. Reconozco a Verónica Núñez, que fue parte de nuestras mentoras aquí cuando empezamos a dar ese salto digital. Saludos, Verónica. Y se incorpora hace un año el amigo Héctor Rosa, que es parte, y esto si me lo permite, de la reinvención profesional. Héctor viene de una multinacional que es Coca-Cola Company. Y desde hace un año se ha unido al equipo de trabajo y es quien implementa. Y Héctor trae la perspectiva de una empresa como Coca-Cola, todos la conocemos, a ejecutar esto de la perspectiva ejecutiva, la perspectiva de una persona que estaba a cargo de comercializar procesos, de crear estrategias. Así que el ingeniero Salguero, con el ingeniero Santana Salguero, su hermano, y Héctor, Mario Álvarez, se unen al equipo de nosotros junto con Héctor para entonces implementar. Así que bienvenido, Héctor, y háblanos cómo esto que Antonio ha traído lo estás implementando, las experiencias que has visto y cómo la audiencia y todos los empresarios pueden abrazar estos conceptos. Buenos días a todos. Innovación, qué palabra más pesada. Yo creo que ahí Herbert nos comenta cómo nos paralizamos cuando mencionamos algunos conceptos. Innovación, cómo podemos proyectar,
cómo podemos generar cambios. De momento nos paralizamos y como bien comentaba Antonio, yo los voy a llevar hoy. Yo creo que esto me arrancó antes de Espérate, doy para atrás. darle un poquito para atrás. Ok. ¿Cómo esto se come? ¿Cómo nos los vamos a comer? Y eso es lo que vamos a hacer en esta parte final de una manera sencilla. ¿Okay? Yo les voy a mostrar un ejemplo. Y antes de entrar al ejemplo, queremos mencionarles, todos los que hemos estado en los últimos 20, 30 años en la industria sabemos que ya hemos pasado procesos de transformación. Desde el punto de vista de mercadeo, comercial, yo recuerdo cuando todo el enfoque era consumo, mercadeo puro. Luego nos movimos a que había que entender cómo el shopper o la gente comprador compraba. Y luego nos movemos a entender el retail. Y al final del día era información y cómo manejábamos esa información. Y se nos complicó un poquito, ¿verdad?, esos procesos. En este momento, la tecnología, la inteligencia artificial y todo lo que estamos compartiendo hoy viene a simplificar todo esto. Así que yo les voy a mostrar un ejemplo. Gustavo, si puedes echar ¿Tú tienes, no tienes ahí? Pero no. Déjame ver si puedo atrás para comenzarlo. Ahí lo dejo Antonio. Nos fuimos. Ok. Esto es a modo de ejemplo lo que hace Agni to Retail Sense. Hay otras plataformas similares. Lo que queremos mostrarles es cómo tan sencillo al tomar una foto en la góndola. Se me fue el video. Gustavo, si me puedes ayudar con el video. Ingeniero, venga por acá que yo... El ingeniero Antonio Salguero. Esta mano mágica ya. Excelente. Cómo al tomar una foto frente a una góndola de nuestros retailers o cualquier imagen que pueda capturar un aplicativo, nosotros convertimos esa información, como Agni to Retail Sense convierte la información y la recoge de una manera fácil, la capturamos, la convertimos en KPIs o indicadores de una manera bien sencilla, se transmite a nuestros ordenadores y organizamos esa data de una manera entendible. Puedes ver dashboard, puedes recibir alertas al momento. Qué bueno sería cuando tu precio se sale, ¿verdad?, de ese rango que definiste en la góndola y tu vendedor o tu gerente de marca recibe una alerta inmediatamente y te dice, hey, la estrategia que definimos por el pasado año no se está ejecutando correctamente. En ocasiones invertimos mucho tiempo en definir la estrategia y gastamos mucho dinero y mucha inversión, pero al final del día, ¿cómo la ejecutamos y cómo podemos tener herramientas que nos permitan accionar y convertir la data en acción? Yo creo que es la diferencia. Yo quiero que ustedes piensen en estas grandes compañías que en algún momento dominaron el mercado, y puedo irme a Coda, Blockbuster, y así muchos ejemplos de que nos sentíamos muy sólidos, ¿verdad? Y se sentían bien firmes y dominando el mundo, pero no adoptaron maneras diferentes de manejar la data que ahí está disponible. Y también les tengo que decir que qué diferenció en aquel momento y está diferenciando ahora. El que utiliza la data correctamente y la hace accionable está ganando y va a ganar. O sea que todos estos reajustes del mercado no se dan por casualidad. Es que los procesos de cambio vas a tener quien los adopta, los ejecuta, los abraza, maximiza, y todo enfocado en cómo piensa a quien le vas a brindar el servicio. Sea un comprador, sea un dueño de un negocio, sea quien va a consumir un producto. Así que vamos a adoptar los cambios. Entonces, de momento, nos paramos todos. Y yo creo que en esta parte, yo creo que es importante volver a recalcar quién estuvo dominando el mercado por mucho tiempo, quién fue un ícono de cambio y de dominancia en los mercados, los diferentes áreas que trabajamos, y por qué no pudieron evolucionar y por qué fueron quedándose en el camino. Entonces, los invito. ¿Por qué? Aquí hay una serie de paradigmas que tenemos que, de hoy en adelante, necesitamos, ¿verdad?, todos como industria, echar hacia adelante este país y lo que estamos haciendo en general, juntos, como dijimos al principio, reclutar
agentes de cambio. Nosotros todos somos agentes de cambio. Así que es muy caro y toma mucho tiempo para implementar. En 2 semanas nosotros podemos implementar iniciativas como esta. Yo te puedo decir que mucho más rápido, en 1 semana. Porque una vez tenemos la información, la tecnología la facilita y para eso está la inteligencia artificial, para eso está la tecnología, para ayudarnos a ser mucho más accionables y mucho más rápido. Falta de recursos de empleados capacitados. Hay empresas que se dedican, número 1, a facilitar el dominio de este tipo de tecnología. Además que la tecnología per se facilita el entender la data. Así que podemos colocar nuestros empleados, adiestrarlos adecuadamente, pero colocarlos a tomar acción, asegurarnos que esa venta aumente, que se cierren esos gaps que la inteligencia artificial nos identifica de manera rápida, como recalco. Somos líderes y siempre lo hemos hecho de la misma manera. Yo creo que Puerto Rico está en una etapa bien parecida a ese tercer punto. Gustavo lo mencionó al principio. Lo que funcionó y nos llevó a donde estamos, hay que cambiarlo. Si no, vamos a tener los mismos resultados. Esa es la definición de locura, ¿no? Vamos a hacer cosas diferentes. Después de la pandemia, todo volverá a ser como antes. Si alguien piensa que después de la pandemia todo va a volver a ser como antes, yo creo que tenemos un problema. El mundo cambió, evolucionó, se está transformando y va a continuar transformándose. Así que yo creo que estamos viviendo un punto clave nuevamente donde o ganamos o perdemos. Y yo creo que los que estamos aquí interesados en este tipo de foros es que queremos ganar y vamos a hacer la diferencia. No sé cómo comenzar. Aquí estamos todos, los que estamos en este salón y los que nos acompañan virtualmente. Vamos a trabajar como equipo y vamos a unirnos y vamos a buscar la manera de hacerlo. Lo más difícil para una transformación, ¿qué es? Cuando tú te quieres transformar las cosas como tú las haces, lo más básico, cuando queremos hacer ejercicio, ¿qué es lo más difícil de transformar algo? Empezar. Así que hoy vamos a empezar. ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué llamada hacemos? ¿Cómo nos unimos? ¿Qué foro? ¿Cómo trabajamos juntos? Para empezar. Luego empezamos el viaje y llegaremos a donde queremos llegar. Pero lo más difícil es empezar. Y esa es la invitación que le hacemos nosotros hoy a todos ustedes. Empiece su camino. ¿Ok? Evalúe su negocio. Evalúe su entorno. ¿Qué necesitamos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué tipo de tecnología? Yo creo que antes de ver la tecnología es qué necesitamos, qué queremos, a dónde queremos llegar. Yo creo que Antonio y el equipo lo dieron como de Chantal con la parte de perspectivas económicas. Hay una situación que tenemos que trabajar, pero hay mucha oportunidad allá afuera que alguien la va a aprovechar. Priorice o priorice. No todo a la vez proyectos de mayor beneficio. Podemos hablarlo, podemos discutirlo. ¿Qué queremos? Cerrar el gap, pero lo más importante es que la venta llegue, que conozcamos al consumidor a que le queremos servir. Construya, despliegue, acción y evaluación. Y yo creo que esa es mi escuela. Acción y evalúe. Lo que no medimos, no lo podemos corregir. Ahora tenemos la tecnología, las herramientas para poder lograrlo. Vamos a maximizarlo. Empecemos el viaje. Así que hay muchas iniciativas, Machine Learning, Data Analytics, Agnitud es Microsoft, 2 compañías que pueden ayudarlo en este viaje. Estamos disponibles, pero vamos a abrazar esto. Esto llegó para cambiar y yo creo que quedarnos estáticos nos va a llevar a problemas. Así que vamos a movernos hacia adelante y no deje que otros ocupen ese espacio. Así que conversemos. Yo creo que Gustavo, nos abrimos a preguntas, sí, que yo creo que es lo más importante de este foro, que podamos intercambiar ideas. Excelente, Héctor. Un aplauso para Héctor, por favor. Y para todos los panelistas, incluyendo nuestro anfitrión. Así que abrimos ahora el foro a conversar. Y de nuevo, me gustó mucho lo que dijo Héctor al final sobre el tema del movimiento. Yo a veces uso una analogía, digo, probablemente algunos de los que están aquí pertenecen a otra franja etaria menor a la mía, pero ¿quiénes recuerdan las sagas de Harrison Ford? ¿Se acuerdan de, cómo se llama? Indiana Jones. ¿Quién se acuerda de Indiana Jones? Levanten la mano alguno
algunos que no todos son centennials, sí, me imagino, no todos son de la otra generación como yo, pero sí, probablemente se acuerdan una escena que estaba Harrison Ford en una cueva, en una caverna, y de repente una bola gigante de concreto empezó a rodar detrás de él. O sea, ¿a alguno le parece que Harrison Ford decidió voluntariamente correr? Definitivamente no. O sea, si no se movía, su vida estaba realmente en peligro. Y eso es un poco de manera, digo, jocosa, pero para análoga a lo que decía Héctor, ¿no? Hoy en día el tema es que no tenemos opción. ¿Por qué? Porque si no estamos un pasito adelante, si no abrazamos lo que está disponible, y por eso de nuevo, una vez más, vuelvo al comienzo, hablábamos de que esa parte de esta democratización del acceso al cómputo pasa por esto, porque uno hoy en día puede probar rápidamente con ínfimas inversiones, comparado con lo que uno tenía que hacer de inversiones probablemente 15 o 20 años atrás, donde uno pensaba en proyectos de tecnología teniendo que invertir en todos los servidores y los sistemas y eran millones de dólares adelante. Hoy en día con unos pocos cientos de dólares, con unos pocos miles de dólares uno puede crear un impacto fantástico, tener un piloto productivo, probar el resultado, seguirlo mejorando, y si uno por esas casualidades de la vida dice, no, este no es el camino, quiero ir por otro, simplemente lo apaga y el costo se va a cero y arranca de nuevo si quiere. Pero entonces no nos podemos dar el lujo ante todo este contexto y este paradigma de quedarnos quietos, porque la bola va a venir. O sea, si no, justamente algunos de los ejemplos que traía de Kodak acá, pero pensemos en los taxis de New York, pensemos en lo que es media tradicional. El negocio de media sufrió una disrupción enorme en cuestión de poquitos años. Y así todas las industrias, miramos retail, miramos consumer goods, o sea, todo está haciendo, o sea, todo pasa por procesos de disrupción. Entonces, mejor nosotros ser los que creemos nuestra propia disrupción controlada, en lugar de que otro nos tenga que llamar la atención cuando ya es demasiado tarde. O sea, me gustó mucho, digo, cómo fue el flow de la conversación, o sea, digo, con el ingeniero aquí, Antonio, que trajo la perspectiva digamos, de cómo generar esa irritación positiva mental, y cómo Héctor lo trajo con ejemplos bien concretos cómo hacerlo, y ese es un poco el espíritu de hoy. Me gustaría abrir el foro, como decía Gustavo, para preguntas. Pueden ser preguntas de macroeconomía, de microeconomía, de tecnología, de lo que sea. Capaz que hay alguien en el Teams con preguntas. Y abrimos ahora el piso. Excelente, Herbert, síntesis que has hecho. Yo creo que mejor no lo pudiste haber resumido. Así que abrimos ahora el foro, tenemos 15 o 20 minutos. Si no nos cobra más tiempo Microsoft por el tiempo, no. Ya estoy el budget y quedan sándwiches allí para que no. Sándwich de café ahí. Esa de café, así que otro día lo hacemos de noche para tener un whiskycito y un vinito, pero vamos ahora aquí. Así que nada, pregunta, no sé quién la recoge, si salen. ¿Cómo se llama el joven? Sí, Yanira o Ricardo. Sí. No sé si tengan dudas de economía o... Sí, estamos abriendo el foro ahora para que... Si hay una pregunta en el chat. el chat, aquí la leeré, déjame... Mi pregunta va... no sé si me regalan, gracias. Dice aquí, mi pregunta va a los economistas. Mencionaron que se espera que la inflación en Estados Unidos llegue al 10%. ¿Qué lo llevaría entonces a que se culmine en este año 2022 en un 3.7% de inflación? ¿Cuán real es esto y de dónde sale el dato? Gracias. Eso lo preguntó Efraín Montalbán. No sé a dónde mirar. Saludos, Efraín. Ok, saludos, Efraín. Mira, sí, nosotros lo que estamos midiendo antes de la inflación es Producer Price Index, que es el índice al principio de la cadena. Y ese índice, en lo que fue en el mes de febrero, estuvo sobre el 10% y se piensa que va a continuar creciendo. Por ejemplo, materiales de construcción tienen un aumento de 24%, materiales para manufactura, un aumento de 40%, y estamos viendo una tendencia en ese índice, que es el principio de la cadena, que va a seguir aumentando sobre el 10% en los próximos meses. Ese índice, al ser el principio, al final de la cadena, que es la inflación, que es el CPI, que es el que nosotros monitoreamos, cualquier cosa le puedo hacer llegar la información más detallada. Ahí entonces también en Estados Unidos estamos viendo una tendencia en aumento. Ahora mismo fue un 8%, se espera que llegue a un 10%. El dato de los 3.7% fue una proyección, un estimado que hizo el Fed
creo que fue a finales de febrero, principios de marzo, ya una vez comenzado el conflicto. Ahora, a mi entender y al entender de muchos economistas, probablemente a medida que continúe el año, ese dato va a ser revisado. Pero cualquier cosa, te la podemos hacer llegar para que lo tengan también de su lado. Pero por lo menos de nuestra perspectiva, eso es lo que va a ocurrir con la inflación. ¿Alguna otra pregunta presencial para Sí. Sonia? Freddy, ¿algún comentario? Que estás ahí bien, digo, cualquiera, pero... Tirándolo en medio. En un ambiente de una total incertidumbre, no sabemos el impacto que va a tener, no solo lo que está ocurriendo en la guerra. Continuamos con la presión en la cadena de suministro, que es un proceso que ha ido impactando, particularmente en Estados Unidos. Recientemente publicaron la necesidad que había de 80,000 conductores en Estados Unidos para mover la carga. Obviamente eso le suma el aumento en el salario mínimo, la gran resignación que ha habido en Estados Unidos, que en el flujo de la empleomanía de un lugar a otro, no sé a ustedes, pero a mí se me está haciendo complicado contratar empleados para que ocupen varias de las plazas que tenemos disponibles. O sea que la inflación va a continuar impactando. Yo creo que el 3.7 es bien conservador. El efecto de muchos de los CPG que estamos teniendo impactos de precios no se ha visto reflejado todavía en los indicadores económicos, que los vamos a estar viendo en los próximos meses. Y obviamente el continuar esta guerra que está impactando dramáticamente, porque los granos ya están en su nivel más alto de commodities, están en su nivel más alto en mucho tiempo. Ya entonces de por sí estás impactando el alimento de los ganados. Y por ende, entonces ya el churrasco no va a conseguir churrasco a 5 pesos la libra. Ahora tenemos que comprarlo a 15 pesos la libra y con suerte. Así que va a haber una continuación del impacto, y lo que hablábamos al principio también, la expectativa de que termine el incremento del dinero que hay en el pan va a impactar a un 42-45% de los hogares en Puerto Rico, y por ende impacta porque al resto de compañías como la mía, donde pues el disposable income se convierte en algo más pequeño todavía, y el consumidor toma decisiones diferentes al momento de hacer la compra. Así que mucha incertidumbre, expectativa, positivo, vamos para adelante, pero tenemos que estar atentos a estos indicadores y el impacto que tiene no solo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, sino lo que está ocurriendo a nivel global. Agrego a eso, Freddy, el tema de que hay una inflación que se queda arriba. ¿Sabes? Hay una inflación que es transitoria, otra es permanente. Por ejemplo, los salarios. Empezamos la pandemia con un salario mínimo de $7.15. Hay una discusión que provoca un aumento escalonado, que lo va a llevar hasta $10. Eso es un costo nuevo. Y los fletes. Hay fletes que se van a quedar arriba, perdón. Es un costo que no se echa para atrás, o sea, eso ya está... No se reversa. El costo de energía se va a reestructurar, Chantal no abundó, se va a reestructurar la deuda de la autoridad. Son $14,000 millones. Así que se habla de 3 centavos en la estructura de tarifas para poder pagar la deuda reestructurada, más financiar las pensiones de la autoridad que están quebradas. Así que son 3 centavos nuevos. Así que tienes energía más cara, labor más cara y todos los otros componentes. Así que no es para meter miedo ni para vender pesimismo, sino que entendamos lo mismo, abrazar el cambio para que cuando todo eso se reconfigure, su empresa esté preparada para operar en un nuevo ambiente más complicado. Eso es lo que estamos diciendo. El que se prepare y actúe sobrevive. El que se quede paralizado, atado a los paradigmas viejos, que no quiere innovar, se lo va a llevar la corriente. Y los que sobrevivamos vamos a hacer la nueva economía fuerte post-pandémica. Y un poco esa es mi narrativa. Yo he conversado esto con Herbert, el grupo de Hayan Ortega, que es el experto en temas a nivel de todo la TAM. Así que no somos los únicos que estamos innovando. Esto está ocurriendo en Brasil, en República Dominicana, y me gustaría un día que Hayan explique y hable de todas las experiencias de transformación. Así que no sé si hay un comentario del DEC. Aquí hay Soraya. Tenía un comentario con respecto a lo que es la inteligencia, ¿verdad? Y cómo lo aplicamos no solamente a lo que es retail, porque vimos muchos ejemplos acá de un consumidor que va y toma la foto en la góndola, pero yo creo que clientes no solamente son esos de retail, también son clientes. Yo como una empresa de exportación de servicios tengo clientes de diferentes culturas, tengo clientes de diferentes sectores. ¿Cómo aplicar y cuál es esa necesidad latente que tenemos en todos los sectores de aplicar lo que es la inteligencia y cómo nos adaptamos, ¿verdad?, a esa necesidad? ¿Cómo podemos asegurarle a la gente que no solamente esa es una herramienta necesaria para el consumidor de retail, sino a todos los niveles? Excelente. Súper buen punto, Soraya. Creo que el concepto de inteligencia artificial lo que
nos trae primero que hay un mito que probablemente Hollywood lo estableció muy bien, pero que es un mito en sí mismo, de pensar en inteligencia artificial como si fuera un Terminator en algún formato. Creo que en estos últimos años, nosotros de hecho antes de la pandemia habíamos hecho 2 tours que le llamamos AI Plus Tour. Hicimos 2 eventos magnos que hicimos ahí en el Centro comercial. En el centro de conversiones, en el hotel de ahí al lado, que es el Sheraton Convention Center, ahí está, sí. perdón. Y había venido un montón de gente, como 1000 personas, estuvo súper bueno. Y ahí es donde justamente veníamos a desmitificar los conceptos de inteligencia artificial. Nosotros definimos la inteligencia artificial como la amplificación del ingenio humano, de la capacidad humana, que por primera vez en la historia de la humanidad, se pone en un estadio de aceleración. O sea, ¿por qué? Porque la máquina de calcular también produce una emulación de procesos mentales fuera del cerebro del ser humano. O sea, que ya la máquina de calcular era un modelo básico de inteligencia artificial y así la evolución. Pero ahora lo que tenemos es que hay una coyuntura donde se juntan elementos de manera sinérgica, que es en esencia cloud computing, que es capacidad virtualmente infinita de cómputo, ¿sí? Como decíamos hoy, que tiene una barrera de entrada que es virtualmente 0 y una escala infinita. La capacidad de data, que tiende a infinito también. Generamos datos y data constantemente. Hacíamos referencia a algunos casos, por ejemplo, pero desde un chat, desde las fotos, desde interacciones, de información macroeconómica. Son datos y datos y datos que crecen exponencialmente. Y el tercer punto son algoritmos, que también hacía referencia Antonio, perdón, está aquí Antonio hoy, algoritmos que tienen la capacidad de ser reutilizados en un modo de código abierto, de alguna manera, empiezan cada vez a estar disponibles más y más algoritmos en entornos como GitHub y demás que permiten, ya llevar mi algoritmo, con lo que estoy buscando lograr con mi algoritmo, a un nivel de cercanía a mi producto final que cada vez se vuelve más, como diría, la aproximación es más exacta. Entonces, después simplemente yo lo evoluciono y los algoritmos tienen la capacidad de seguir creciendo y evolucionando. Esa es la explicación conceptual de por qué ahora se acelera inteligencia artificial, porque esos algoritmos son entrenados por los datos que están en el cloud y que permiten seguir creciendo. Los casos de uso son virtualmente infinitos. Tú bien lo decías, Soraya, o sea, acá se presentó un caso de uso o una combinación de casos de uso de experiencias de inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con autoatención en chatbots. Hoy en día sistemas inteligentes de chatbot se pueden configurar de manera muy simple y con eso puedo empezar a generar otro tipo de experiencia. Nos vamos a entornos, por ejemplo, de académicos. Hoy puedo, y se está haciendo en Puerto Rico hoy en día, con modelos de predicción de student dropout, yo puedo entender que basado en ciertas condiciones de entrada, por ejemplo, de un niño, que podemos sacar información del entorno de familia, de familia produce información acerca de cómo ese individuo está viviendo ahora. Podemos sacar información de su performance académico, podemos sacar información de sus asistencias. Todo eso nos permite, por ejemplo, predecir que ese estudiante está en riesgo de abandonar, de desertar en un tiempo determinado y tomar acciones más tempranas. Si nos movemos, por ejemplo, a experiencias en el entorno de ciudades inteligentes, ahí se combina una vez más componentes de Internet de las Cosas, Internet of Things, que son de alguna manera dispositivos que empiezan a tener vida en Internet, que están proliferando en todo sitio, y con eso yo puedo empezar a manejar el tráfico de manera inteligente, puedo empezar a resolver y lograr servicios al ciudadano de manera proactiva. Todo eso se logra con inteligencia artificial. O sea, el caso del consumidor es un caso particular, pero esto aplica a cuántos escenarios podamos hoy en día imaginarnos. Creo todo. O sea, cuando uno habla de la transformación digital también empieza a pensar en algo muy abstracto o muy amplio. Y nosotros lo que hicimos hace algunos años es como dividirlo en pilares. O sea, uno piensa en la transformación digital en pilares. Uno de ellos tiene que ver justamente con ese engagement con el consumidor. En ese pilar, ahí sí hablamos de estar un paso adelante de la demanda del consumidor. El consumidor normalmente está
tiene la voluntad de entregar parte de los datos para tener un mejor servicio, y eso lo vivimos nosotros en el día a día como consumidores, y esa parte es crítica para tener lo que se llama el Customer Journey Mapping, asegurar que acompañamos a ese cliente, que ese cliente puede ser un cliente consumidor de Consumer Packaged Goods, como algunos casos que tenemos aquí, o pudiera ser un estudiante, o pudiera ser un ciudadano, o sea, dependiendo en qué condición esté. El segundo pilar tiene que ver con el empoderar a nuestros colaboradores. Digo, ya hoy en día el 80% de la fuerza laboral, de mayor o menor medida, son millennials. O sea, y probablemente en 5 o 6 años ya van a ser centennials. O sea, que vamos a tener gente que no conoció un teléfono con cable. Gente que no conoció exacto. Entonces, ¿cómo hacemos para crear un entorno, ¿sí?, apropiado para que esos colaboradores maximicen su potencial? Y de nuevo, pensando que el talento es el recurso más preciado en esta cuarta revolución industrial, esa retención, esa atracción, esa retención, que la gente quiera estar con nosotros, es absolutamente crítico. Entonces hay que crear esos modelos. Ahí por eso Microsoft tiene propuestas de valor en todos los entornos. En este caso sería más el mundo de escritorios modernos, entornos de colaboración modernos, seguros, ¿sí?, que permiten experiencias justamente de creatividad y traer el growth mindset. Y los últimos 2 pilares, por ejemplo, el tercero le llamamos de optimización de las operaciones. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial a tallar mayormente, ¿sí? En ese pilar es donde podemos potenciar al máximo esa racionalización, los casos de uso que presentaba Antonio de consumidor son clarísimos. O sea, esto hace 10 años, 15 años era inimaginable. O sea, pensar en que puedo tener imágenes constantes y con eso puedo sacar información para que pueda impactar en una góndola de un supermercado en Jayuya o en Mayagüez. O sea, son cosas que no las pensábamos. Esto lo permite inteligencia artificial. Y el último pilar le llamamos de transformar tus productos, transformar tu propuesta de valor, que justamente es transformar datos en un activo estratégico. Entonces, en ese journey creo que lo interesante es darnos la oportunidad, como decíamos al comienzo, de poder proyectar, o sea, pero hacerlo de manera... O sea, hay que hacer un cambio cultural, porque la mayoría de nuestras organizaciones públicas, privadas, non-profits, académicas, no tenemos el chip, porque venimos de otro mundo. Entonces, el cambio cultural es crítico para hacer que el mindset de la gente esté justamente mirando hacia lead from the future y no from the present onwards, desde acá para adelante. Porque de acá para adelante vamos a jugar con lo que mínimamente entendemos. Si podemos proyectar cómo es el nuevo Airbnb, cómo es el nuevo Uber, cómo es el futuro de algo, creo que podemos pues volver hacia el presente y tomar las acciones y decisiones que hoy en día nos competen. Pero la pregunta es buenísima porque claramente esto fue un caso particular, pero hay una amplitud virtualmente infinita de casos de uso, ¿no? ¿Algún comentario para ir cerrando? ¿Alguna pregunta, sugerencia? Claro, claro. Sí. Héctor Martínez. ¿Cómo tú ves ahora la distribución de materiales ahora con el nuevo cierre de Shanghái, que viene siendo Shanghái la fábrica del mundo? Eso va a ser, creo que va a poner más escasez a productos. Y entiendo que la inteligencia artificial, el blockchain, va a ayudar a bajar los costos de operación a las corporaciones. La primera pregunta es cómo tú ves lo de Shanghái. Sí, para que todo el mundo tenga el contexto de lo que está ocurriendo, lo que me pregunta Héctor es que ahora mismo en China hay una política pública de que tienen 0 casos de COVID. O sea, que literalmente hay un caso de COVID y tumban la ciudad entera. Y todo el mundo lockdown, todo el mundo para la casa, nadie sale, ni siquiera a buscar comida. El gobierno se la hace llegar. Y donde hubo un lockdown, el primero grande que fue el que tuvo un impacto fue en la ciudad de Shenzhen hace como 1 mes y medio atrás. Y es porque allá está una de las fábricas más grandes de producción de electrónicos, donde se hace el iPhone, donde se hacen los computer chips para la computadora, todo eso. Y esa ciudad tiene 12 millones de personas, se producen más de 3.000 millones anuales.
Y eso tuvo un impacto y ahora Shanghái, que es la segunda ciudad más grande, que también se fue a lockdown. Eso ha tenido un impacto. Vimos que el combustible bajó de precio, eso también tiene un impacto porque tú tienes mitad de China aguardado. Y tiene un impacto en la cadena de distribución. El puerto de Shanghái está cerrado o por lo menos con un personal limitado, que eso también me imagino que aquí pueden abarcar un poco más de cómo están tratando de utilizar inteligencia artificial, están corto el plazo para poder mitigar el que no tengan empleados, pero a lo que mencionó Freddy, eso le está poniendo una presión enorme a la cadena de distribución y eso por eso vamos a ver inflación de doble dígito en Estados Unidos en los próximos meses por eso mismo. Las políticas públicas de otro país están afectando la manera en que Estados Unidos está llevando a cabo su economía. Por eso también tú ves muchos en Estados Unidos que están haciendo movimientos a tratar de traer mucha de esa manufactura de vuelta a Estados Unidos. En un momento durante la pandemia se dijo Puerto Rico es open para volver a traer negocio para acá, manufactura para acá. Y sí, dentro de esa línea vamos a ver que la cadena de distribución, particularmente de todo lo que está saliendo de China, se está viendo altamente afectada y lo vamos a ver en los precios y no dudo que lo vamos a ver en los próximos meses cuando estemos encuestando a las personas preocupadas. No. Excelente. Con respecto a lo que tú hablas de la cadena de suministro, mira, por supuesto que la inteligencia artificial está y todas las aplicaciones están jugando un papel muy importante allá, pero lo más importante es ser proactivo. O sea, si nosotros analizamos nuestros inventarios aplicando técnicas de Machine Learning, ¿okay? Que eso está disponible para cualquiera, nuestro capital de trabajo mejora entre 20 y 35%. ¿Sí? Entonces, bueno, si Shanghái tiene lo que pase y tal, bueno, yo no voy a esperar que la inteligencia artificial hable por mí por allá en Shanghái, yo tengo que hacer algo. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué cosas hacen las empresas? Lo primero que sufre es el capital de trabajo, ¿sí? Porque, bueno, si hay más lockdown, tengo que incrementar mi inventario en los productos que son mi Pareto de venta, quizás, tengo que reducirlos en otros, tengo que modificar mi cadena de suministro. Pero, a ver, y eso es lo que nosotros siempre vamos a las empresas y cuando nos llaman dicen, analizar una data y aplicarle una técnica de Machine Learning a tus inventarios. Si tú nos das esa data en 10 minutos puedes tener un análisis completo de por dónde puedes optimizar tus inventarios. Pero a la gente le gusta es hacer un promedio móvil y de alguna manera era 5, Shanghái está cerrado, compra 40 y eso va a terminar afectando tu capital de trabajo. Entonces, como dice Herbert, esto no tiene por qué ser abstracto, ¿sí? O sea, hay gente que nos especializamos en esto que podemos aplicar técnicas muy sencillas, ¿sí? Para que usted optimice, digamos, su capital de trabajo, mejore sus inventarios, vea dónde puede bajar, dónde puede subir. Entonces, sí, la inteligencia artificial y estas técnicas están jugando un papel cada día más protagónico, pero créanme que las empresas, ojo, hoy en Puerto Rico ya hay empresas que nos están buscando y están proyectando en función de forecasts hechos con tecnología de Machine Learning. Hay varias empresas de Puerto Rico que lo están haciendo y nosotros lo hemos hecho. Y es una alegría tremenda, ¿sí? Es una alegría tremenda porque están cambiando la forma de ver su negocio. El llamado aquí es simplemente, no sabemos qué va a pasar en Shanghái, todos dependemos del gobierno chino, seamos proactivos nosotros y controlemos y accionemos sobre lo que nosotros podemos controlar y estamos para ayudarlos, ¿sí? Chévere. Pregunta, comentario, ya estamos wrapping up. No sé si queda algún comentario, alguna recomendación que les ha parecido de los que están virtualmente. No sé si quieren plantear algo. No sé, ahí están chequeando el chat. ¿Alguna otra pregunta online? Nada. Pues. Yo me gustaría puntualmente rápido presentar. Hay un empresario aquí, digo, todos tienen historias muy lindas, pero me gustaría que conozcan a Emanuel, que está aquí. Emanuel, párate por aquí, ven por acá. Emanuel, yo lo conocí incidentalmente en una reunión que no era nada de su negocio y descubrí algo que él está haciendo y quiero que comparta. Yo creo que la historia de Emanuel sintetiza un poco lo que hemos hablado aquí. Así que, Emanuel, por favor, preséntate rapidito y di a qué te dedicas, qué hacías y cómo te reinventaste con un negocio de tecnología en un tema bien importante. Y con esto cerramos el evento. Sí. Buenos días, mi nombre es Emanuel. Gracias, Gustavo, por la oportunidad. Yo tengo una maestría de arquitectura, de ahí sale la idea de negocio que estoy trabajando.
Y tengo una compañía que se llama Asset Shelf y nosotros nos dedicamos a vender el material que sobra en los proyectos de construcción. Actualmente hay mucho material que sobra en los proyectos por distintas razones, porque pues se hace un cambio en proyecto, se pide más material para contingencia, etcétera. Hay muchas razones. Ese material típicamente se termina guardando en almacenes y se termina perdiendo porque al final del camino se daña muchas veces y hay que botarlo. Eso genera un problema también de desperdicio, lo cual nos va a afectar a todos. Nosotros estamos trabajando esta solución para poder vender ese material, hacerlo disponible, entrar el material nuevamente al mercado, lo que implica que genere una economía, ¿no? Al que vende el material, genera un ingreso de un material que típicamente le generaba gastos. El que compra el material lo va a comprar más económico y el material no llega al vertedero. Así que hay un win-win situation, ¿no? En toda esta ecuación y pues estamos ayudando a que ese material no se pierda. En adición, el time to market. Tú ya lo tienes ahí. Correcto. No tienes que esperar por nadie Sí. que venga de ningún chip. Ciertamente, material está disponible localmente y es algo que entonces se entrega básicamente de manera instantánea. Así que eso es lo que estamos haciendo. Pero plantea la parte tecnológica, ¿cómo juntas al...? Pues la idea es poder ser un poco más eficiente en ese proceso de documentar esos materiales que hay disponibles y machar los clientes que tienen el material con quien necesita el material. De esa manera el material pues, no se pierde y de una manera eficiente podemos mover el material desde donde se encuentra sin tener que moverlo innecesariamente a quien lo va a utilizar finalmente, que sería el cliente final. Así que eso es lo que estamos trabajando. ¿Se dan cuenta cómo surgen constantemente gente con ideas brillantes que quizás 30 años atrás no los podía poner en práctica? Hoy en día, con todas las tecnologías que hay disponibles al alcance de los dedos, ¡boom! Tenemos un nuevo empresario en Puerto Rico. Fantástico. Con un website, ¿no? Gracias. Con un website. Correcto, sí. Se llama myassetShelf.com. Ahí pueden ver la información y todos los materiales que hay disponibles. Incluso pueden comprar los materiales, nos pueden dejar saber si tienen materiales y de esa forma nos podemos mantener en comunicación y dejarles saber todo lo que estamos haciendo. Así que un aplauso. Se puede. Yo creo que con esto llegamos al final, agradeciendo primero a Herbert Levy, a todo el equipo de Microsoft por habernos facilitado el local y conspirar conmigo un desayuno para hacer este evento, a todo el equipo de Agnitude por estar aquí con nosotros, a Chantal Bennett, a Soraya del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y a todos por estar aquí presentes, tanto la parte presencial como la parte virtual, a nuestros clientes amigos. Así que seguimos haciendo patria, para atrás ni para coger impulso. ¿Ah? Para atrás nada. Cierra tú. Ahí. No, solamente agradecidos. Lo único que sí me gusta terminar con call to action, ¿no? O sea que espero que algo de lo que se haya dicho hoy haya, yo le llamo irritación positiva. Y pasa, digo, el concepto de irritación, yo lo uso por una analogía que viene a ser la analogía de la ostra. La ostra es un crustáceo es muy aburrido porque está siempre, digamos, cerrado, solitario en el medio del mar, hasta que viene un proceso físico-químico en el cual entre las valvas entra arena y agua salada y se produce un proceso de irritación para que se abra y ahí salga lo mejor de la ostra, que es la perla. Entonces, bueno, ojalá algo de lo que se haya dicho hoy acá, alguna cosita, haya irritado positivamente para que ustedes vuelvan y digan, ¿por qué no pruebo esto? ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué no llamo a los equipos que vi hoy acá para pingponear una idea? ¿Por qué no llamo a Manuel para preguntarle cómo hizo él en su proceso mental para crear una oportunidad de la nada y hacer un negocio interesantísimo? A mí me encantó. O sea, eso es lo que me gustaría que se queden. O sea, ¿qué call to action puedo sacar yo como persona, como profesional, mejorar en mi negocio, en mi empresa, en lo que fuera? Y muchísimas gracias una vez más por hacerse presentes. No saben lo feliz que estamos de tener aquí gente y obviamente a la gente que se conectó remoto, que creo que el modelo híbrido ha podido ser inclusivo hoy también, así que me alegra mucho. Siempre bienvenidos todos los que están acá, nos piden, esto está para acá, para el servicio de ustedes, para el servicio de Puerto Rico. Así que bueno, gracias. Buenos días, gracias. Buenas tardes, muy bien. Pues vamos. Muy bien. Se llama ahí. Jenny Marca.